te muestre favor. Dios, te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia
continuando con el orden del culto, vamos a hacer una lectura y en esta lectura va a estar basada la predicación de esta mañana. Entonces les voy a invitar, hermanos, a que busquen en sus Biblias el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Juan, capítulo 14, vamos a estar leyendo los primeros 14 versículos, del 1 al 14. Esta lectura, hermanos, la vamos a hacer de forma alternada. Yo comienzo, ustedes continúan, y en el versículo 14 nos vamos a unir. Les voy a pedir que una vez que hayan encontrado la lectura, por favor se pongan de pie. Juan 14, del 1 al 14. Bien, hermanos, vamos a comenzar. La palabra del Señor dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo pidan en mi nombre y yo lo haré. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y así damos el tiempo a la predicación. Dios les bendiga, mis hermanos. Es el momento de que los niños puedan salir a su clase. De esta manera ellos reciben la atención que necesitan y nosotros también nos concentramos en la meditación de la palabra de Dios para este día. Juan capítulo 14 es un pasaje muy conocido por la mayoría de los creyentes, por la mayoría de los cristianos. Yo recuerdo cuando yo era niño todavía y iba a las reuniones de la iglesia, cantábamos muchos cantos que hablaban acerca de la venida del Señor Jesús. Ahorita cantamos esta de Él volverá. Pero yo recuerdo en ese tiempo era muy constante que cantábamos esos coros que hablaban acerca de la venida del Señor Jesús. Jesús viene en las nubes, Cristo viene ya, y así otros cantos que nos habían enseñado y que nos tenían presente que el Señor Jesús viene nuevamente. Acabamos de leer este pasaje. Este pasaje se da después de que Jesús comienza a decirle a sus discípulos que Él se va a ir. El discurso de despedida de Jesús, que se escribe o que podemos leerlo en el capítulo 13 de este mismo Evangelio según San Juan, está diciendo el Señor Jesús: me tengo que ir, me voy. ¿Cuántos de ustedes han experimentado una despedida o la despedida de un ser querido, de un ser amado? ¿Alguien aquí, una despedida que diga: wow, me dolió mucho, no quería que sucediera? ¿Sí? ¿Han sentido esa experiencia? Yo recuerdo cuando yo salí de mi casa para irme a trabajar a otro lugar, a otro estado. Era la primera vez que yo salía ya para no vivir con mis papás.
mi mamá se puso a llorar y estaba llorando y yo decía, pero pues voy a regresar. Pero creo que eso es lo que sucede en las despedidas. No sé cuántas mamás han pasado por esto y seguramente que la forma en cómo lo ve la mamá es muy diferente a cómo lo vemos los hijos. Bueno, pero ¿qué tantas cosas pasan por nuestra mente cuando nos despedimos? Probablemente llegamos a pensar, es que quién sabe si lo volveremos a ver, quién sabe qué va a pasar, cuánto tiempo tiene que pasar. Sí, nos damos cuenta de esto. Quienes han experimentado una despedida, yo creo que saben de lo que estoy hablando o de lo que estaba sucediendo en ese momento. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Y los discípulos, probablemente asombrados, tristes, desconsolados, empiezan a sentir esa angustia, ansiedad probablemente. ¿Y por qué te vas a ir? Queda un gran vacío que nadie va a poder llenar, ¿verdad? Y esto es un sentimiento que muchas veces es doloroso, porque sabemos que este ser amado ya no estará con nosotros. Y creo yo que muchas veces es muy difícil experimentar una despedida. No importa qué tan lejos te vayas, ¿verdad? Ni por cuánto tiempo. Cuando se ama a un ser querido, uno no quiere que se vayan, no quiere separarse de ellos. Me siento muy contento porque la familia de nuestro hermano Luis y Toñita están aquí nuevamente con nosotros hoy. No sé por cuánto tiempo, ¿verdad? Si se tengan que ir luego. Pero ellos que estuvieron con nosotros y un día dijeron, pastor, nos tenemos que ir por cuestiones de trabajo. Fue algo difícil. Y cada vez que alguien se despide y dice, es que nos tenemos que ir, no es tan fácil. Pero qué alegría es volver a verlos, de verdad. Y yo creo que esa sensación de alegría, de gozo, ese anhelo es lo que nos debe de mover a nosotros los creyentes que estamos esperando la venida del Señor Jesús. ¿No es esto algo maravilloso, hermanos? No los escucho. Creo que esto es algo que nos debe mover, que nos debe mantener alertas, siempre pendientes de cuándo será ese día. No sabemos la fecha, la hora, qué sucederá. Lo cierto es de que Jesús prometió volver y un día va a suceder. Cuando yo estaba preparando este sermón, vino a mi mente el recuerdo de una plática que uno de mis cuñados hacía. Estaba yo en casa de mi suegra y estaban reunidos mis cuñados y yo ahí con ellos. Uno de ellos, el más chico, decía, estoy ahorrando porque quiero comprar un terreno grande, muy grande, en donde puedan estar todos ustedes. Voy a repartir ese terreno y le voy a dar una parte empezó a nombrar a sus hermanos, a Germán, a Rosa Isela, empezó a mencionar a Mayra. Ella era la hermana, no yo. Y bueno, ¿y por qué? No, es que me gustaría que siguiéramos juntos, que viviéramos juntos siempre. Es bonito, es hermoso esta convivencia que estamos experimentando ahorita, nos estamos reuniendo y no quiero que eso termine. Eso era lo que él pensaba. Y yo dije, pues bueno, cuando tienes seres amados, pues definitivamente quieres que permanezcan contigo. Quieres seguir viéndolos, quieres seguir conviviendo con ellos. No quieres que se vayan. Bueno, a mí no me tocó ser mamá, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, yo creo que para la mamá es un momento muy difícil el saber que los hijos se tienen que ir, que ya no van a estar más ahí. Y esta era la idea de mi cuñado. Y bueno, yo no sé si él sigue pensando en esto. Esta plática sucedió hace 3 años más o menos. O no sé si esa idea se quedó en la imaginación nada más. Lo cierto es que Jesús dijo esto mismo a sus discípulos, a sus amigos, a sus seres amados.
pero lo que Dios dice se cumple. Lo que Jesús dijo se va a cumplir un día. Jesús lo dijo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que en ese momento que Jesús se está despidiendo de los discípulos, hay sentimientos no tan gratos, de tristeza, dolor, angustia. Y Jesús les dice: espérense, cálmense, voy a regresar. Esperen mi venida, voy a regresar, voy a volver, y cuando yo vuelva, me los voy a llevar. Acabamos de leer el pasaje y Jesús le dice: voy pues a preparar moradas para ustedes. Yo no sé en ese momento si los discípulos, los apóstoles, rebosaron de alegría, si esto quitó la tristeza que ellos estaban sintiendo. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Yo me puedo imaginar muchas cosas, pero lo que ellos experimentaron en realidad no lo sé. La Biblia no nos da detalles acerca de esto. Podemos imaginarnos nada más, ¿verdad? El Señor Jesús estaba a punto de dejarlos. Probablemente alguien pensó: Señor Jesús, ¿cómo que te vas? Si nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, y ahora nos vas a dejar. Dejé mi trabajo, dejé mi empleo, ¿y cómo que ahora nos dejas solos? O tal vez eso a mí se me ocurre nada más, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? Podemos pensar muchas cosas más. En este pasaje, en este capítulo del Evangelio según San Juan, hermanos, yo puedo ver que existe un discurso de consuelo, de paz, de seguridad que Jesús quiere dejar en la mente de los discípulos. Pero esta palabra el día de hoy se dirige a nosotros. Esta palabra sigue vigente para los que hoy somos discípulos. Entonces, yo quiero compartir contigo esta mañana 3 propósitos de Jesús al haber regresado a casa, al haber regresado al Padre. Jesús es el único camino. Antes de continuar, yo quiero invitarte a que oremos. Ora conmigo. Con tus propias palabras, pídele a Dios que te ayude a entender su palabra, que realmente cada uno de los que estamos aquí en este momento podamos escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere hablar a mi vida, Dios habla a su pueblo. Bendito Dios, gracias. Estamos reunidos aquí porque tú nos concedes ese privilegio, esa bendición de poder ser llamados hijos tuyos. Bendito Dios, aquí estamos, somos tu iglesia, somos tu pueblo. Queremos escuchar tu voz. Queremos una vez más saber y recordar lo que tú ya has establecido, lo que tú ya has dicho. Habla una vez más a tu pueblo, Padre Santo, porque lo necesitamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Jesús, el único camino. ¿Cuántos lo creemos? Jesús, el único camino a la casa del Padre. El regreso a casa. Imagínense, Jesús dejó toda su gloria, dejó todo lo que tenía para venir a este mundo, para venir a darnos a conocer al Padre, y ahora regresa nuevamente a casa. Pero Él dice: no los voy a olvidar. Yo voy con un propósito. Jesús, el único camino a la casa del Padre. No se angustien. ¿Por qué les dice Jesús no se angustien? Pues seguramente miró la cara de tristeza, preocupación que los discípulos estaban teniendo en ese momento. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre
hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Si esto no fuera verdad, yo no tengo por qué decirles esto, no tengo por qué mentirles. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Esta es la respuesta de Jesús a la forma en cómo los discípulos tomaron ese discurso de despedida, cuando Jesús anuncia que Pedro lo va a negar y que es necesario que él vaya y sufra. Los versículos anteriores, Pedro ya había preguntado, ¿a dónde va, Señor?, preguntó Simón Pedro en el capítulo 13, versículo 36, y Jesús responde, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Qué difícil y qué lejos de entender lo que realmente Jesús quería decirle a los discípulos. Yo no sé si en ese momento Pedro y los demás estaban entendiendo a qué se refería el Señor Jesús, pero yo creo que no, porque si ellos hubieran entendido desde el primer momento, yo creo que sería muy difícil aceptar esto que el Señor Jesús les estaba diciendo. Ahorita no pueden seguirme, pero me seguirán después. Bueno, y podemos ver en la historia lo que dice la palabra de Dios, qué fue lo que sucedió. Y Jesús les dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Esto se entiende como un indicativo. Ustedes han confiado en Dios, ustedes creen en Dios. De la misma manera que creen en Dios, crean en mí, crean lo que yo les estoy diciendo. Jesús diciendo, poniéndose al nivel de Dios, porque Jesús mismo es Dios. No está hablando blasfemia como decían los fariseos o las personas que no quisieron creer en Él. En este caso, el indicativo, la forma en cómo podemos leerla, es similar a un imperativo, a una orden, ¿verdad? Pero parece ser que Jesús les está diciendo, así como creen en Dios, crean también en mí. Capítulo 12, versículo 36, por favor, Benjamín, apóyame con este versículo, y Efraín 14, 11. ¿Qué es lo que Jesús viene diciéndole a sus discípulos en este evangelio según San Juan? 12, 36 y 14, 11. Con voz fuerte, por favor, que todos podamos escuchar. ¿Qué dice? 12:36. El 14:11. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes ahorita tienen esa luz, tienen que creer en mí, crean en mí. Y más adelante en el siguiente versículo vuelve a repetir y les dice en el versículo 11, si créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ustedes han visto lo que yo he hecho, cómo me he conducido en este mundo. Lo que han visto ustedes no es más que la obra de Dios. Una de las razones para creer en Dios o para que los discípulos confiaran en estas palabras de Jesús era una frase llena de sentido. El propósito por el cual Jesús se va es para preparar lugar para sus discípulos, versículo 2 de este capítulo 14. En este evangelio según San Juan se nos sigue recordando que permanecer en Jesús es algo sublime, algo grandioso,
El capítulo 15 más adelante continúa diciendo que permanezcan en mí como yo permanezco en el Padre, y sigue diciendo que unidos tenemos que permanecer en Dios y que no podemos hacer nada separados de Él. Entonces Él promete que lo que va a suceder más adelante, Él va a morir, va a ser entregado, pero ni siquiera la muerte va a poder separarlos. Ni siquiera esa muerte va a lograr hacer esa separación entre Jesús y los discípulos. Bueno, Jesús les dice: ¿saben qué? Ya hay un lugar reservado para ustedes allá en el cielo. Pero el hecho de tener un lugar en el cielo es una cosa, y es algo muy diferente tener la confianza de llegar a ese lugar. Capítulo 13, versículos 36 al 37. Luis, por favor, apóyame con voz fuerte. 13, 36 al 37. En ese momento Simón Pedro no estaba entendiendo a qué se refería Jesús cuando les dice: tú no me puedes seguir ahora, eso va a ser después. Y Simón estaba seguro de que él no lo iba a dejar, que no le iba a fallar. Y nosotros sabemos qué fue lo que sucedió después. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: yo no voy a dejar a Jesús? Pero de pronto vienen situaciones difíciles, problemas, enfermedad, y tristemente muchos que en algún momento dijeron no dejar a Jesús y querer seguirle, han dejado las filas del cristianismo y se han abandonado en su tristeza, desesperación, angustia, amargura probablemente. Yo he visto a varias personas y las he escuchado decir: yo no dejo de seguir a Jesús. Y es triste enterarte que tiempo después ya no están. Y no me refiero a que no estén en esta iglesia, sino que ya no están en el cristianismo. Debemos de tener presente qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús quiso decir y qué es lo que implica seguirle. Jesús promete que va a regresar, y la imagen probablemente es difícil de entender en ese momento. Jesús va hacia el cielo, se dirige de regreso a la casa del Padre a preparar lugar para sus seguidores. Y después dice: voy a regresar para llevármelos. Y yo iniciaba en este momento la plática y les decía: es que anteriormente se hacía mucho énfasis en la venida del Señor Jesús. ¿Cuándo dejó de hacerse énfasis en esto? Para muchos de nosotros la idea de la segunda venida del Señor Jesús ha dejado de ser una anhelada espera. O díganme, hermanos, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes verdaderamente dicen: estoy anhelando el día en que Jesús venga nuevamente? Si muchos, gracias a Dios por quienes sí lo tienen presente y lo están esperando, y así deberíamos estar todos, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos dejar este mundo. Nos aferramos a las cosas que tenemos aquí, y yo no me quiero ir cuando sabemos que la muerte física es únicamente un paso para llegar a casa con el Padre. ¿Sí o no? Muchas veces no queremos y nos aferramos en que cuando un ser amado, un ser querido está enfermo, queremos que continúe aquí, cuando definitivamente creo que nuestros seres amados que ya no están aquí con nosotros el día de hoy, están en un lugar mejor. ¿Cuántos de nosotros debemos de renovar esa confianza en Dios y creer lo que dijo Jesús? Voy pues a preparar un lugar para que tú vayas conmigo.
allá donde yo estoy, en la casa del Padre, allá te espera un lugar. Estaba yo leyendo que en la década de los 60, la década de los 70, en el cristianismo, en las iglesias cristianas, esta esperanza era muy latente, iluminaba con gran intensidad. La mayoría de los creyentes no hablaban de otra cosa que del regreso del Señor Jesús. Y existía una revista muy famosa en ese tiempo, se llamaba el Almanaque del Pueblo, allá en Nueva York. Y uno de los editores fue entrevistado en algún momento y le preguntaron: a ver, tú como editor de esta revista de mayor circulación a nivel nacional, ¿cuál sería tu nota más grandiosa si tuvieras que elegir una en este momento? ¿Cuál sería tu titular de primera plana? Y esta persona respondió: Jesús regresa. Parece ser que pasaron los años, y estas personas que un día tenían presente esperar el regreso de Jesús, lo han olvidado. Y yo no sé qué sucedería si el día de hoy se hiciera la misma pregunta a las personas cristianas que en algún momento son responsables de algún medio de difusión o de comunicación. ¿Será que esa sería la noticia más grandiosa que están esperando poder tener o anunciar? Bueno, nosotros no estamos a cargo de ningún periódico, de ninguna revista, ¿verdad? Pero ¿cuál sería tu anhelo más grande si tuvieras que hacerlo realidad? Jesús regresa a la tierra. Yo no sé cómo te encuentras tú esta mañana. Si has recibido alguna mala noticia en estos días, ¿qué es lo que el día de hoy te quita la tranquilidad, te quita la paz? ¿Has recibido alguna mala noticia? Yo no sé si alguien aquí se encuentra triste, preocupado, agobiado por las circunstancias de este mundo caído, las circunstancias a las cuales nos enfrentamos. Lo cierto es que en esa situación en la cual todos nos encontramos, Jesús te dice: voy pues a preparar un lugar para ti. Me fui a preparar un lugar para ti, pero yo vengo por ti. Tú eres mi hijo, yo quiero que tú estés conmigo. En donde yo estoy, quiero que tú también estés, que estemos juntos con el Padre. ¿No es esto algo grandioso, maravilloso, que debería iluminar nuestros rostros, tal vez sacarnos la mejor sonrisa que pudiéramos tener? Hermanos, Jesús vuelve, Jesús viene nuevamente, Jesús lo sabe, y Jesús nos dice el día de hoy: así como tú has decidido creer en Dios, cree también en mí. Confiemos en Dios, confiemos en Jesús. Jesús, el único camino a la casa del Padre. Ok. Pero Jesús también es el único camino. ¿Para qué? Para conocer al Padre. Sigue diciendo este pasaje del Evangelio según San Juan: dijo entonces Tomás. En el versículo 4 Jesús les dice: ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Me recuerda cuando de pronto estamos asistiendo, o cuando yo estaba en la escuela, de pronto el maestro dice: a ver, dudas, preguntas, o alguien tiene algo que preguntar, y de pronto se escucha el canto de los grillos, porque nadie dice una sola palabra. Y es porque verdaderamente no tienen dudas. Muchas veces hay personas que sí tienen dudas, pero prefieren quedarse callados, porque no quieren que se burlen, que le digan: ay, burro, ¿cómo no entendiste si está bien claro? Y yo creo que esto es algo que tendríamos que admirarle a Tomás, el tener el valor de decir: a ver, yo no entiendo.
a ver, explícame mejor, porque yo no sé si los demás apóstoles, discípulos, le hayan dicho, ay, Tomás, aunque ni ellos sabían ni entendían también, pero muchas veces sucede así, ¿verdad? Aunque los demás tienen la misma duda, pero nadie se atreve a preguntar y preferimos quedarnos callados y nos vamos a casa con la pregunta, con la duda sin responder. Bueno, me han contado, ¿verdad? Jesús acaba de afirmar que ellos saben a dónde se dirige. Y Tomás se atreve a preguntar, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Creo que Tomás nos da una gran lección. No nos quedemos con las dudas, preguntemos, investiguemos. Si nos están dando la confianza de preguntar, hagámoslo. Yo creo que no hay mayor ignorante que aquel que decide quedarse callado con la pregunta, la duda, sin tener una respuesta que necesita. Tomás se atreve a pasar esta vergüenza, probablemente, ¿verdad? Burlas tal vez. Pero, ¿qué creen? Salió de sus dudas, no se quedó con la duda. Tomás decide preguntar, ¿verdad? Y esto lo que nos hace ver es únicamente la incapacidad de los discípulos de poder entender el camino que Jesús está por recorrer. Es tan difíciles de entender que la cruz es el camino por el cual Jesús tiene que pasar para poder llegar al Padre, para nuestro beneficio. Un camino que, de haber entendido en ese momento los discípulos, yo creo que habían tenido problemas para poder aceptarlo. Pedro, en los versículos que leyó nuestro hermano Luis hace un momento, ya había indagado, ya había inquirido sobre este destino de Jesús, pero su pregunta había quedado sin respuesta. Jesús le dijo, espérate, es que a donde yo voy en este momento tú no me puedes seguir. Ahora, Tomás decide preguntar lo mismo, pero le agrega otro elemento. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le vuelve a afirmar algo que ha venido repitiendo constantemente en este evangelio según San Juan. Jesús está dando a entender, ¿saben qué? Lo que yo voy a pasar, lo que yo voy a vivir, esta muerte por la cual yo tengo que pasar, no es una tragedia, no es algo que salió fuera de control en los planes de Dios. Esto es algo que es necesario y que yo estoy dispuesto a enfrentar de forma voluntaria. Nadie me está obligando, pero es para el beneficio tuyo, es para el beneficio de todos ustedes. Es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos y lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy. Muchas veces el camino es difícil, sin embargo, es necesario y vale la pena. El glorioso regreso de Jesús a casa con el Padre. Entonces, esto que Jesús está a punto de experimentar, la muerte, debe entenderse como algo glorioso, la glorificación de Jesús. Él marcha de forma voluntaria para prepararnos un lugar, una habitación, un hogar. No se refiere únicamente al hecho de tener un lugar físico donde podamos pasar la eternidad. Jesús está hablando de algo más que únicamente un lugar geográfico. Jesús está hablando de una relación, de estar juntos, de tener comunión por siempre, porque yo quiero seguir relacionándome con mis seres amados, con mis seres queridos. Y sigue estando en mi mente esa idea que creo que lo refleja muy bien. La idea de mi cuñado, ¿verdad? Es que yo quiero que tengamos más reuniones como esta, y solo se va a poder lograr si vivimos juntos. Aunque muchas veces en esta tierra y en este mundo creo que no siempre se logra así, ¿verdad? Qué difícil somos los seres humanos. Sin embargo, allá donde el Señor Jesús
Se fue a preparar ese lugar. Él mismo nos ha dicho que no existe llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay aflicción. Todo lo caído de este mundo se queda aquí. Ese es un lugar grandioso a donde Jesús quiere que estemos, quiere que vayamos. Entonces, esto nos debe ayudar a entender, hermanos, que Jesús quiere nuestro bienestar, un mejor lugar para nosotros. Jesús responde a Tomás, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, contesta Jesús, y nadie llega al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo creo que de estos tres términos que Jesús acaba de decir en ese momento, lo más importante o el acento recae precisamente en lo primero, el camino. ¿Conocemos el camino? Cuando Jesús les está diciendo a los discípulos, ustedes conocen el camino, se está refiriendo en que en ese momento ellos ya deberían conocerlo a Él. ¿Cuántos conocemos a Jesús, hermanos? Sabemos que existe Jesús, pero en realidad lo conocemos, lo estamos experimentando, estamos teniendo comunión con Él. Hay un dicho muy popular que dice, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y si conocemos a Jesús y nos relacionamos con Jesús, creo que todo lo que Jesús ha hecho y nos ha enseñado es lo que nosotros deberíamos reflejar. Hijo de tigre pintito, ¿verdad? Entonces, conocer a Jesús implica el vivir como Él, el saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Dice la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada no debe estar en otro lugar, únicamente puesta en Jesús, quien es el camino. Ese camino que tenemos que recorrer. La única forma de acceder al cielo, hermanos, a la presencia del Padre, es a través de Jesús. Solo Él puede conducir a sus seguidores a ese lugar que Él fue a preparar. Entonces, que no te engañen. Si tú has escuchado otra enseñanza diferente, que necesitamos otro mediador, que tenemos que interceder delante de tal personaje o tal imagen, es mentira. Te han estado engañando. La Biblia no dice eso. Jesús es el único camino. No hay otro. Jesús es el camino. No es un camino. Te han engañado cuando dicen, es que todos los caminos conducen a Roma. O es que es lo mismo, cualquier iglesia. Es que no se trata de seguir una iglesia. Se trata de tener comunión con Jesús, de tener esa relación porque conocemos el camino. Se supone, decía alguien, ¿verdad? Cuentan que fue un joven a presentar examen para admisión a una universidad. Le preguntaron después, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en el examen? Y dice, es que no lo pasé, reprobé. Bueno, lo bueno es que ya pasaron varios meses, ¿verdad? Dice, ¿y qué vas a hacer? Pues voy a presentarlo el próximo año. Bueno, lo bueno es que ya estás estudiando, ¿verdad? Le dicen. Y responde el joven, se supone. ¿Qué estaba haciendo? No estaba haciendo nada. Entonces, nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿En verdad estamos en ese camino? ¿O se supone? Tengamos cuidado, es difícil caer en esta situación. Si conocemos el camino, entonces debemos de vivir verdaderamente en ese camino. Esto es así porque Jesús es la verdad. Él es el representante que revela a Dios, que nos dice cómo es Dios.
Él oye lo que Dios le dice y obedece sus palabras. Nos lo dice también en este mismo evangelio. Y Jesús nos ha venido a revelar a Dios de un modo exhaustivo, de una manera en que nosotros podamos conocer a Dios. Nadie más puede conocer a Dios de otra manera. ¿Saben por qué? Porque este mismo evangelio, según San Juan, nos dice que a Dios nadie lo ha visto. 1:18, Onelio, por favor, ayúdame. Evangelio según San Juan, ¿qué nos dice? Jesús aquí nos está diciendo quién es Él. San Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto, pero el unigénito Hijo nos lo ha dado a conocer, ¿verdad? Aquellos que siguen a Jesús, los que vamos al Padre o los que tenemos como meta esto, ¿verdad? Tenemos que transitar por ese camino, pero también Él es el principio y el fin, dice la palabra. Para poder conocerlo, es necesario andar en ese camino, y si andamos por ese camino, tendremos la vida eterna. Dice Jesús en este versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos hemos recitado este versículo? Y si yo pregunto, yo creo que todos o la mayoría nos lo sabemos de memoria. Pero ¿qué implica el reconocer, el saber que verdaderamente Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Y qué continúa diciendo? A ver, fuerte, porque escucho murmullos nada más y no les entiendo. ¿Qué dice al final? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Hay otro camino? No hay otro camino. Jesús es el camino. Así que no te vengan con esas ideas, con esos cuentos. Es que adicional a tus oraciones tienes que hacer esto. Es que adicional tienes que colgar un amuleto. Es que adicional tienes que seguir esta serie de ritos, esta serie de pasos para poder llegar delante de Dios. Tengamos cuidado. Es difícil aceptar que de pronto, ¿verdad?, confiemos en otras cosas y no confiemos en lo que Jesús ya ha dicho. Así que este versículo que estamos leyendo sitúa a Jesús en el papel del único mediador, de la única persona a la cual podemos llegar, el único camino hacia el Padre. Solo Jesús puede llevarnos hacia sí mismo. Todo esto nos lo ha venido diciendo el evangelista. Desde el capítulo 1 de este evangelio según San Juan, si han tenido la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta a qué me refiero. Comienza diciendo este evangelio: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Aquí, cuando se hace referencia al verbo, a la palabra, se está haciendo referencia a Jesús mismo. Jesús siempre ha estado con Dios. No es como lo dicen en algunos otros lugares, es que Jesús fue creado por Dios, es que Jesús es un hijo de Dios, así como nosotros. Jesús es Dios, Jesús ha existido desde siempre. Por lo tanto, como Jesús ha estado con el Padre desde siempre, Él tiene la capacidad, la autoridad para poder llevarnos a ese lugar. Por eso, si sus seguidores lo conocen, los discípulos en este momento les está diciendo: ustedes ya conocen el camino. ¿Cómo pueden decir no conocemos el camino? Muéstranos al camino si todo el tiempo he estado con ustedes.
¿Qué nos diría Jesús a nosotros el día de hoy? A ver, Raúl, conoces el camino y ¿por qué te estás desviando? ¿Por qué estás haciendo lo que tú quieres? ¿Por qué estás siguiendo tus impulsos? ¿Por qué estás siguiendo tu forma de pensar? Hay un solo camino. Hermanos, esa palabra nos tiene que confrontar a nosotros el día de hoy. No lo estemos viendo como simple historia, como algo que ya sucedió y hay discípulos, ¿cómo es posible que no lo entendieron? Esa palabra también va dirigida para nosotros el día de hoy. ¿De qué manera estás actuando tú de tal forma que no estás siguiendo el camino de Dios? ¿Será? ¿O eso no aplica para nosotros? Si los seguidores conocemos a Jesús, conocemos el camino. Y también al Padre, versículo 7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Es lo que nos dijo el versículo 18 del capítulo 1. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto al Padre, pero su Hijo unigénito nos lo ha dado a conocer. Él vino a darnos a conocer quién es Dios, cómo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Conoces a Jesús? ¿De oídas? ¿Alguien nos ha dicho? ¿O en verdad lo hemos experimentado porque estamos en el camino? Yo esta mañana te invito a que caminemos ese camino, caminemos en él y lo conozcamos cada día más, cada día mejor. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Siempre vamos a experimentar algo nuevo cada vez que le busquemos y nos relacionemos con él. Jesús es el único camino también para estimularnos a esa comunión con el Padre, para estimularnos a la oración. Definitivamente, veamos qué es lo que dicen los siguientes versículos. Señor, ahora pregunta Felipe, ya preguntó Pedro, ya preguntó Tomás, ahora Felipe, y más adelante pregunta Judas también. Felipe, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Si Jesús le acaba de decir, desde este momento lo conocen y lo han visto. Y Felipe, o sea, ¿cómo no? Les acaba de decir que quienes lo han visto y lo conocen a él, han visto al Padre. Y Felipe ahora pregunta, muéstranos al Padre. ¿Y qué te acabo de decir? Algo así como, oye, pues ¿me estás escuchando? ¿O de qué se trata, verdad? La pregunta que está haciendo Felipe en este momento ahora se concentra en la última frase que Jesús acaba de decir. Felipe no ha entendido esto, que a Dios no le ha visto nadie. Jesús vuelve a afirmar ahora de forma más clara lo que Felipe no podía antes entender. Versículo 9, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Cuando nosotros dudamos de Dios, cuando nosotros no creemos en Dios y no ponemos nuestra confianza en Dios, cuando tú de pronto dices, es que creo que Dios no me escucha, es que creo que Dios se olvidó de mí, creo que estamos actuando de la misma manera que lo hicieron Felipe, Tomás, con dudas. No hemos visto quién es Dios, cómo es Dios. ¿Por qué nos atrevemos a decir entonces que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Cómo nos atrevemos a decir entonces que Dios no nos escucha? Si esto no ha sucedido contigo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si de pronto hemos dudado, hemos ido por otros rumbos, pues tengamos cuidado. Jesús está afirmando con absoluta claridad, con seriedad, lo que le está diciendo a Felipe, ¿verdad?
¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Él es el principio, Él es el fin, Él es la meta, Jesús mismo, aquel en quien se puede encontrar a Dios. Capítulo 10, versículo 30, Alejandro, por favor, apóyame, 10, 30, y también versículos 37 y 38, hermana Maristel, del mismo capítulo 10, 37 y 38 y 10, 30. ¿Qué es lo que nos dicen estos versículos del mismo Evangelio según San Juan? Ok. Aquí, ojo mis hermanos, ojo, aquí hay algo muy importante. Vean las obras que yo hago. Jesús mismo dijo que por los frutos cada uno de nosotros iba a ser conocido. No es posible, ¿verdad?, decir que estamos en el Padre, que conocemos a Dios, actuando de una forma muy diferente a lo que Dios ha establecido. Entonces Jesús les está diciendo: vean mis obras. Se narra también cuando Jesús tuvo una discusión con los fariseos y que le dijeron, ¿verdad?, es que tu padre es el diablo, y no creían lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía. Y Jesús los confronta y les dice: si ustedes fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios, y no las están haciendo. Hermanos, ¿en qué momento ha llegado algún momento donde tal vez has actuado de una forma muy diferente a lo que deberías hacer, a lo que deberías reflejar? Constantemente tal vez debiéramos preguntarnos: ¿qué haría Jesús en una situación como esta? Muchas veces yo me dejo llevar por mis impulsos y actúo de una forma no correcta, y de pronto tengo que pedirle perdón a Dios por lo que acabo de hacer y porque sigo dejándome influenciar por otras cosas que no es la vida de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estamos viviendo en este mundo? Una afirmación que Jesús está haciendo, una afirmación de este tipo, requiere justificación, y Jesús la da en este versículo que acabamos de leer, 14, 10 y 11. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. ¿Cómo podemos conocer a alguien si verdaderamente es hijo de Dios? Porque va a actuar a la manera de Dios, no de forma diferente. Así que tengamos mucho cuidado cuando de nuestra boca están saliendo cosas que no glorifican a Dios y que al contrario lastiman, ofenden a otras personas que también son amadas por Dios. Cuando hablamos cosas que no edifican, cuando de pronto nos prestamos para escuchar cosas que no deberíamos, porque pues creo que esas no son las obras del Padre, ¿verdad? Tengamos cuidado. En ese tiempo, cuando Jesús está diciendo de que Él es un representante del Padre y de que los que lo conocen a Él conocen al Padre, estaba muy presente, o era muy común saber que un rey mandaba siempre a un embajador, a un representante, a alguien que tenía el derecho de poder comunicar lo que el rey había decidido, a establecer un decreto real. Y esa persona, ese embajador, actuaba en nombre del rey, tenía esa autoridad para hablar y actuar en nombre de su remitente. Así, de esta manera Jesús les está diciendo: si ustedes me ven a mí y están viendo mis obras, es lo que Dios hace.
porque Dios me envió, el Padre me envió y yo estoy en el Padre y somos uno. Entonces esto significa que Jesús, como agente, como embajador de Dios, está autorizado para hablar y trabajar en su nombre. Yo creo que la meta de Jesús, de las palabras de Jesús en todo este discurso que está hablando con sus discípulos, ha sido estimular y consolar a sus seguidores. Desde el inicio les dice: no se angustien, escúchenme lo que les voy a decir, no están solos, no todo está perdido. Y con estos versículos, estos últimos, de 12 al 14, se inicia un cambio de tema. Ciertamente, versículo 12, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ok, esto es algo que ha causado mucha controversia, mucha polémica en muchos lugares, con muchas personas. Y es aquí donde nosotros decimos, nosotros como cristianos bautistas reconocemos la autoridad del Nuevo Testamento, el principio bíblico, porque tenemos que estudiar la palabra de Dios de forma completa, no tomar versículos aislados para creer lo que querramos creer. Y muchas veces en algunos lugares se ha llegado a creer lo que Jesús no dijo. Pero es que ahí dice que pidamos todo, y todo es todo. ¿Cuántas veces han escuchado o alguien ha dicho: es que tienes derecho a pedir lo que tú quieras? Ahí dice todo. Pero ¿qué dice el contexto? ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿De qué estaba hablando? No estaba hablando de nuestros anhelos personales, no estaba hablando de lo que yo deseo. Mi corazón pecaminoso desea pues muchas cosas que probablemente me causan placer, me causan satisfacción material, terrenal aquí en este mundo. Pero ¿realmente para Jesús eso era algo importante? Cuando dice de que Jesús viene en nombre del Padre y que pidamos en el nombre de Jesús, está hablando con cuál es el anhelo de Jesús, cuál es la motivación de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Entonces, ¿cómo se ha entendido este versículo? Tras la partida de Jesús, se cumplen definitivamente dos promesas en la comunidad de fe, en los discípulos. Los que creen, dice el versículo 12, realizarán grandes obras y la oración va a recibir respuesta, dice el versículo 13. Pero la promesa del versículo 12, déjenme decirles que no apunta únicamente a los milagros, a lo sobrenatural, porque eso como llama la atención, ¿verdad? Vengan y escuchen esta noche sanidad y milagros, que yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Qué bueno que beneficia a muchas personas, pero definitivamente Dios, Jesús, no buscaba popularidad, fama, aprobación. Y cuando Jesús dice: lo que yo hago o las obras que yo hago mayores pueden hacerla ustedes, según lo que dice el versículo 12, también ustedes la harán y aún las harán mayores, porque yo vuelvo al Padre. Esto no está refiriéndose únicamente a lo sobrenatural, a los milagros. Además de señales milagrosas, ¿qué fue lo que hizo Jesús aquí en este mundo? Jesús demostró humildad, servicio, amor. ¿Estamos de acuerdo? Pero nadie quiere hacer esto, ¿verdad? Cuando Jesús se refiere que las obras que yo hago las van a hacer y mayores, también esto entra dentro del paquete, dentro de todo lo que Jesús hizo. Los seguidores de Jesús realizarán obras aún mayores que estas. Entonces, la oración realmente contestada es una continuación de lo que Jesús vino a hacer en este mundo. ¿Qué vino a hacer Jesús en este mundo? ¿Buscar fama, riquezas? ¿A declarar que él merecía un castillo porque era el hijo del rey? ¿A reclamar el mejor carruaje de su época, de su tiempo? No tiene nada que ver con el propósito de Dios.
Entonces no nos equivoquemos. Si en algún lugar escuchamos esto y nos han dicho que porque el personaje sale en televisión, que porque es de los más famosos, atrae multitudes, ¡wow! Hay que creerle. La Biblia no dice eso. ¿Sí? La Biblia está hablando de cuál es el anhelo de Jesús, no cuál es mi anhelo. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y el propósito de Dios, el propósito de la palabra, al habernos dejado la palabra, es la redención del ser humano. Eso es lo más importante. No ver qué marca de ropa utilizamos, que no estoy en contra, ¿verdad?, de quienes tienen las posibilidades de poder tener ciertas cosas. Que bueno, es bendición de Dios definitivamente, pero esto no es una prioridad en el plan de Dios. Jesús no vino a morir por nuestras riquezas materiales, ¿verdad? Vino a morir por nuestra salvación, por la salvación de la humanidad. Esto es realmente lo que Jesús quiere. Y esta oración contestada es otra de las grandes obras que Jesús continúa haciendo, no solo cuando Él estuvo aquí en este mundo, sino ahora a través de sus discípulos, a través de nosotros. Entonces, la vida de los discípulos definitivamente sería una continuación de la vida de Jesús en este mundo. Jesús promete: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y no solo lo dice en este versículo, tal vez por falta de tiempo no vamos a leer todos ahorita, pero en los evangelios podemos encontrar que Jesús afirma esto, ¿verdad? Mateo 7, del 7 al 11, 18, 19, 21, 21. En el evangelio según San Marcos también encontramos que Jesús dice esto, ¿verdad? En el capítulo 16, versículos 17 y 18, que todo lo que pidamos en su nombre se va a conceder o va a ser hecho. En la primera carta del apóstol San Juan, también en el capítulo 5, versículos 14 y 15, encontramos esta afirmación. Pero ¿a qué se refiere realmente a que pidamos cualquier cosa? No se refiere a nuestros anhelos personales. Esto nos hace preguntar, entonces, ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Para mucha gente, probablemente esto simplemente significa pedir lo que quieran en el nombre de Jesús. ¿Una fórmula para terminar una oración? Digamos todo lo que digamos, al final, con que tú digas en el nombre de Jesús, va a ser concedido. ¿Será verdad esto? Yo creo que esto no garantiza la complicidad de Jesús con deseos egoístas, con deseos banales, con deseos que no tienen nada que ver con lo que Jesús quiere. Esto se aleja mucho de la intención de Jesús. El énfasis, hermanos, está en la relación, no en lo que tú quieres. Si tú y yo nos relacionamos verdaderamente y tenemos comunión con Dios, ¿sabes qué? Van a desaparecer esos deseos egoístas, esos deseos que únicamente piensan en cómo yo puedo satisfacer esos deseos que yo tengo, esos impulsos, en cómo yo me puedo beneficiar a través de decir en el nombre de Jesús. El cristianismo no se trata de eso. No. Entonces, si nosotros realmente buscamos a Jesús, hermanos, vivamos en el camino como Jesús lo vivió. Oraciones que piden venganza, riqueza, poder u otros motivos egoístas e insignificantes, creo que no están incluidos en la promesa de Jesús cuando dice que todo lo que pidamos va a ser concedido. No tiene respaldo eso que dicen los grandes apóstoles de la prosperidad el día de hoy. Y se atreven a burlarse de nosotros y dicen: por eso siguen pobres, por eso están como están, porque ahí está la fórmula mágica, como que si fuera varita mágica, ¿verdad? Quiero un castillo y yo amo, le pido al genio que lo haga posible, porque ahí lo dice la Biblia. Tengamos cuidado, la Biblia no dice eso, por mucho que lo diga el predicador de moda. Si buscamos a Jesús, debemos transitar en el camino que Jesús vivió. Debemos vivir como Él. No hay pierde, no nos equivoquemos. Alejemos de nuestra mente la idea de que Jesús desea nuestra prosperidad financiera, que tengamos riquezas. Todo eso pasa a segundo término. Y si algún día lo podemos tener, gloria a Dios. Todo es para gloria de Dios, ¿verdad? Pero en ningún momento esto debe ser prioridad. ¿Sí? La vida en Cristo, en Jesús, en el Padre, es vivir como Él vivió. Vivamos
en oración. Qué privilegio que el Padre prepare un hogar para nosotros, que Jesús haya ido a preparar un lugar en la casa del Padre, ¿verdad? Cada vez que yo invito a alguien a casa, mi esposa o ustedes mismos, yo creo, cuando invitan a alguien a casa, desean preparar el lugar lo mejor posible, ¿verdad? Se hace la limpieza del lugar, queremos que nuestros visitantes se sientan cómodos, se sientan bien en ese lugar. Y yo creo que es lo que Jesús está haciendo, preparando un lugar para nosotros en la casa del Padre. Lo hace con la alegría, con la esperanza de que nosotros un día vamos a llegar a ese lugar. Dios quiere que toda su familia se reúna sin que uno falte. Si somos de la familia de Dios, hermanos, tenemos que perseverar, tenemos que continuar. No te equivoques, no podemos seguir viviendo a nuestra manera. En resumen, Jesús no se limita a señalar el camino, sino que Él es el camino. No solo nos enseña algo de verdad, Él es la verdad, y Él no representa una de las posibilidades para la vida, porque Él mismo es la vida. Entonces, estas son afirmaciones exclusivas, innegociables. En una palabra, la búsqueda humana de Dios acaba en Jesucristo. Dios ya se ha manifestado, Dios ya ha hablado en Jesús. Entonces, nosotros el día de hoy descubrimos que la comunión con Jesús es un prerequisito para tener comunión con el Padre. Ver a Jesús es ver al Padre. Jesús es el único camino a la casa del Padre, para tener comunión con el Padre, para conocer al Padre, pero también para estimularnos a la oración en el nombre de Jesús. Y yo quiero terminar invitándote a que tú y yo hagamos nuevamente un compromiso. Si es que hemos transitado de forma diferente por lugares que no deberíamos estar, por caminos diferentes a Jesús, por caminos que no debería de vivir un cristiano, entonces tomemos en cuenta estas instrucciones y diariamente transitemos en ese camino que se llama Jesús. Acompáñame a orar y pidámosle a Dios poder rectificar el camino. Ponte de pie si has entendido lo que Jesús está pidiendo para ti y ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Gracias, bendito Dios, porque tu amor es grande, porque tu amor es inmenso. Cada día nos sigues llamando, nos sigues buscando y sigues pensando en nosotros. Gracias por habernos dejado ese camino. Gracias por habernos dado a conocer el camino, por haberte dado a nosotros como la única verdad para ser partícipes de la vida eterna. Bendito Dios, aquí estamos. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Queremos vivir en la manera en que Jesús vivió. Ayúdanos a poder realizarnos. Danos las fuerzas suficientes, el valor necesario y la determinación que se necesita para poder vivir como Jesús vivió en este mundo. Perdona nuestros pecados. A diario te fallamos y cada falla que yo cometo, cada falla que yo hago es porque me desvío del camino. Y te pido perdón. Te ruego que me ayudes a vivir a tu manera. Escucha la voz de mis hermanos, de tu pueblo, que en este momento claman a tu nombre. Bendito Dios, aquí estamos. Somos tus hijos. Gracias por darnos el camino. Aquí estamos. Agradecemos por todo lo que has hecho a nuestro favor. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ocupen sus lugares, por favor, y continuemos en este camino que tenemos por delante.